Ahora sí, muchísimas gracias por su presencia, por su participación en esta mañana en la asignatura de filosofía. Con ustedes estamos adelantados, estamos en la clase 21. Vamos a ver nuestra hoja. También ustedes pueden ver en su texto. Pueden poner en su texto. ¿Qué página es, Lice? A ver, la página 80 y... Siempre no le pongo acá, le pongo al final la página. A ver, estuvimos hablando sobre el tema. Vamos a ver el tema. Sobre la lógica aristotélica. A ver, búsquelo por tema. Estamos al... Página 86 está, Lice, lógica aristotélica. Exactamente, ya ve. Página 86, ya. Yo quería primero indicarles pues a nuestros padres que quisieron cambiar el sistema también de ateniense, ¿no? De Atenas. Ustedes saben, en todo estado, en todo país existe ¿no es cierto? Existen los que mandan y los que obedecen, los poderosos y los humildes, o sea, los estratos, siempre ha existido. Entonces, ellos, a un inicio, pues, de la filosofía comenzaron ya no a darle importancia al mito, ¿no? El mito sirve, sí, pero hay que responder a las necesidades, no vivir del mito, de solamente de las fantasías, sino hay que vivir de la razón, de la realidad. Eso es lo que hacen, a esto responden los filósofos. Bueno, es lo que tenemos aquí en la imagen, o ustedes quieren aportar algo sobre la imagen. ¿Quieren aportar sobre la imagen algo? ¿Por qué en esa época tienen los personajes? ¿Tienen esa vestimenta posiblemente? De sacerdotes de la antigüedad, tal vez, tal vez así. Sí, puede ser la vestimenta, puede ser también su abundante barba. Bueno, Sí. debe ser por el frío, digo yo, no sé ustedes qué dirán. Creo que en ese tiempo era la costumbre de la gente llevar ese tipo de barbas. Ajá, Tradición de las vestimentas, forma de ser puede ser. ya, puede ser también el poder está ahí, ¿no? Ustedes recordarán, hay también una película mitológica en donde está Sansón, que tenía poder en su cabello, ¿no es cierto? Le cortaron el cabello y perdió las fuerzas. Bueno, algo así, ¿no? La barba, el pelo, la abundante barba puede ser también algo de poder. Bueno, vayamos un poquito más a nuestro tema, pero siempre los tiempos nos cogen, ¿no? Aquí tenemos ya entrando un poco más a la asignatura, tenemos la lógica aristotélica. Habíamos ya revisado nosotros lo que era la ciencia, lo que era la metodología, pasamos viendo todo eso, ahora vamos a dejarle un momento lo que es la metodología, los métodos, recuerdan, habíamos visto el método inductivo, método deductivo, luego revisamos también lo que era la, la inducción, si no me equivoco. ¿Cómo se llamaba la unidad del método inductivo y deductivo? ¿Se acuerda, Luz? ¿Quién se acuerda? Se fusionaban los dos métodos, inductivo y deductivo. Cuando hicieron el trabajo, ahí hayan revisado. A ver, ¿quién revisó eso? Premisas. ¿Cómo se dice? Sí, La estaban elaborados conclusión por... de la información. Claro, Una el método premisa. deductivo tenía premisas, llamados de silogismo. Y el método inductivo. Luego la fusión de las Puede dos. ser partícula. Ya, está bien. Yo les decía la unión de los dos Preguntas métodos. ¿Cómo particulares. se llamaban? El método inductivo deductivo o hipotético deductivo.
el método hipotético deductivo. Eso, ya ve, Hipotético usted se deductivo. acuerda, Lupita, así se llamaba la unión. Este método hipotético deductivo ya tenía otro tipo de pasos, de procesos, recuerda, que estaba utilizado que utilizaba muchísimo ya en los experimentos, en la medicina y en todo lo que se ocupa hoy en día. Bueno, habíamos Sí. revisado eso. Ahora entramos a otro tipo de conocimiento, que es la lógica aristotélica. Aquí como imagen les traje yo como introducción eso. Aristóteles fue el creador de la lógica, a la cual consideró como instrumento de la ciencia. También hemos revisado lo que es el silogismo, pues la lógica silogística aristotélica constituye la dialéctica platónica. También habíamos visto que era la dialéctica, ¿no? Es un cambio, un movimiento del pensamiento, de los hechos o de la vida. Organizó racionalmente las ideas a través de los silogismos, que son los argumentos que constan de 3 proposiciones. Eso lo vimos, ¿no es cierto? En donde la última se deduce de las anteriores. Para recordarles, les traje o en su texto mismo tienen la introducción relacionada con la lógica aristotélica. Sí. A ver, vamos a ver las personas, pues que todos participemos. Vamos a ver a Alshi Patiño. Ashley Patiño dice aquí un nombre. Es Jennifer Ortiz, sí. Ya, ayúdenos con la primera lectura que dice cómo comienza el texto, la lógica aristotélica. Ya. En la unidad 3 estudiamos la argumentación dialéctica, proceso en el que los interlocutores intercambian sus razones, sus razones que creen verdaderas, con la finalidad de persuadirse mutuamente y llegar a un consenso. Pero también existe una forma de argumentación formal conocida como lógica. Esta se basa en deducciones denominadas silogismos. Aristóteles fijó las bases de esta disciplina, pues se mantuvo casi invariable hasta la modernidad. El estudio de la lógica es importante porque permite identificar cuando los razonamientos son correctos o incorrectos a partir del conocimiento del proceso de razonamiento deductivo o inferencia. Tanto en la vida cotidiana como en la política existen numerosos ejemplos de afirmaciones que las personas hacen sin basarse en las reglas lógicas. Ya, gracias. Bueno, entonces pasamos por una etapa en donde se utilizaba la lógica, como dice, se utilizaba la dialéctica en la retórica, ¿no se acuerdan? En la retórica, en la persuasión, es lo que dice. La retórica era utilizada para persuadir, en cierta forma, para insistir al oyente a que crea y haga lo que la persona que está expresando algo lo cumplan, ¿cierto? Ahora tenemos otro tipo de razonamiento. Los principios. Ayúdenos usted, Lupita, por favor, con los principios de la lógica aristotélica. Ya dice principios de la lógica aristotélica. En la unidad 3 hemos estudiado la argumentación de un punto de vista dialéctico, pero la argumentación tiene otro enfoque en lógico. El razonamiento deductivo. En la unidad 4 hemos estudiado que existen 2 formas de conocimiento, el inductivo y el deductivo. Cuando hablamos de la lógica aristotélica o tradicional, nos referimos al estudio de los razonamientos deductivos o inferenciales, que parten de la información general para obtener información menos general. La lógica busca evaluar si en el razonamiento se siguieron las reglas correctas para llegar a la conclusión, pero no la verdad de las proposiciones. Ya. Aquí les dice les corté algunas líneas suyas, dice, cuando hablamos de lógica aristotélica o tradicional,
perdón, nos referimos al estudio del razonamiento deductivo. Ajá, sí. Entonces, recuerdan nosotros que cuando estuvimos analizando, tuvimos que, como ejemplo, coger las premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Aquí tenemos los componentes del razonamiento que dice premisa, es un enunciado que proporciona los datos de los que parte el razonamiento, de dónde partimos. Yo les había puesto también unos ejemplos de una caja de ajedrez, de un motor, de un universo. De ahí partía el enunciado, el razonamiento. Ustedes pueden poner cualquier elemento que sea un elemento general, los hombres, las mujeres, los niños, los animales, hablando de todos los animales, todas las plantas, etcétera, etcétera. Desde ahí parte el razonamiento deductivo. Y la conclusión es un enunciado que se produce como resultado de la deducción. Yo les había aquí elaborado un silogismo. Esperemos Dice que deducción. concuerde. Dice, todas las mujeres son atractivas, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, Diana es mujer, por lo tanto, Diana es atractiva. ¿Estoy en lo correcto o no es así? Es decir, si le preguntaba deducción, la palabra deducción, ¿qué sentido tiene o a qué nos lleva la palabra deducción? Ya. Deducir significa que usted está, ¿cómo digamos? Está interpretando algo de lo que tiene en la parte general. Por eso, verá, deductivo quiere decir, como concepto mismo, es sacar una idea de un elemento general. Eso ya les dije. Puede ser todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños, todos los animales. Y ahí deducimos, ¿qué son de todos los animales? Todos los animales toman agua, por decir, ¿cierto? El gato es un animal, por lo tanto toma agua. Aunque ustedes no verán que toma agua, pero toma agua en algo. ¿Sí? Sí, dice... ¿Qué ejemplo tiene ahí, no? Sí, es por eso yo les puse aquí. Todas las mujeres son atractivas, porque todas son atractivas. Porque todas son hermosas, ¿cierto? Entonces, con un nombre que puse, Diana es una mujer y por lo tanto también Diana es atractiva. Pero vayamos al texto, un poquito más ahora, porque todavía no estamos ingresando al razonamiento de la lógica aristotélica. Ustedes tienen también, a ver, hagamos que nos ayuden con la lectura de la siguiente parte a Alejandro. Si tiene el texto, mire acá. La parte de allá de la lógica aristotélica. ¿Me escuchó, Alejandro Fondo? Sí, Licen. Ya, ahí si está con el texto, ahí con la lectura. De no léalo, aunque aquí yo lo resumí, porque ustedes ya tienen en su texto. La El continuación, 1.2 dicen, ya, de lo que continúa la lectura de Lupita que hizo la lectura. No estaba siguiendo la lectura. A ver, ¿quién estuvo siguiendo? Y ahí nos dice Lupita, yo mismo. ¿Qué le parece? Usted mismo ayúdenos con la continuación, ¿ya? Dice, el concepto es la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Ejemplo, manzana, amor o cuy. En pocas palabras, es el término o nombre que tenemos de algo y agrupa sus características. Los clasificamos de acuerdo con 3 criterios. Ya. Un concepto, una definición y un ejemplo. Está Ya. bien, pues. Ahí tienen ustedes su texto. Observen, por favor, observen. ¿De qué se sirve la lógica aristotélica? De los conceptos, de la definición y de los ejemplos. Ahora, ¿qué es un concepto? Eso quería que ustedes en su texto lo vean. Ahí tienen en su texto. Dice que es la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Esto es el concepto, ¿no es cierto? A ver, repítalo otra vez. Repítalo otra vez. Dice que es la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Ya, pongamos ejemplos, ¿ya? De cualquier objeto. Ese es un concepto.
A ver, ejemplos. Pamela, por favor. Señorita Pamela, ponga un ejemplo de un concepto. Pamelita, ponga un ejemplo de un concepto. Verán, los conceptos son lo que nosotros tenemos en nuestra mente de, por ejemplo, yo tengo ahorita aquí una galleta. ¿Qué es la galleta? De comer. Es para alimentarse, es corta, es pequeña, tiene sal o tiene dulce. Ese es el concepto que tenemos de la galleta. Por eso digo, pongo un ejemplo y explique el concepto. Pongo Ya. un nombre y un concepto. Pongamos para ir comprendiendo. Puede ser una mesa. Ya, Sirve, mesa. Ahora sirve describa la mesa. sirve para comer, para sentar los platos. O sea, sí, puede ser así. Para que se suba la niña a la mesa. Sí. ¿Para qué más sirve? Puede ser para escribir también. Eso. Sí, ve. Para compartir con la familia, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene en su llave lo que usted habló, ese es el concepto, que usted tiene eso de ese objeto. A ver, mi amigo Quito, un ejemplo y el concepto. Perdón, por ejemplo, la pelota, que o sea, sirve para jugar. Ya. Sí, ese más para jugar. ¿Para indoor. qué más? También puede adornar un espacio. También. Compartir en grupos, jugar en grupo, puede ser. Mire, Claro. o sea, todo eso es concepto. De lo que nosotros tenemos de los objetos, eso hemos visto, para poder diferenciar del siguiente término. Estuvimos en la página 85, ¿no, Lupita? No le dicen la 88 y ahorita estamos en la 89. 88 y 89. Y aquí tenemos el concepto. Si ve, como ya nos dio leyendo Lupita, de la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Es el término o nombre que tenemos, dice, de algo, sus características, sus cualidades, podemos decir. Si es que yo digo mujer, ¿cuál es el concepto de mujer? A ver, vamos a ver quién nos da un concepto de mujer. ¿Cómo tenemos? Un varón. David, tú, asoma. David. Sí, está más. Ya, una mujer puede tener el cabello largo, una mujer puede ser elegante, una mujer también puede ser tener las uñas pintadas, también una mujer puede ser educada, puede ser estudiada. En sí, una mujer se puede vestir con vestido. ¿Qué más puede ser? Una mujer puede ser madre, ¿no? Que es algo que los hombres no podemos hacer. Una mujer puede ser madre. Claro. Bueno, usted citó las partes físicas, pero las partes subjetivas, psicológicas son otras. Son tiernas, amables, ¿no es cierto? Inteligentes, Comprensivas. Inteligentísima. trabajadoras. Mire, la mujer, nos va a tomar mucho tiempo si vamos a describir a la mujer, ¿no? La mujer, en definitiva, es única, ¿ya? Ya. Gracias, David, gracias. Bueno, entonces vayamos analizando. Vamos a analizar en pocas palabras el término o nombre que tenemos de algo y agrupa sus características, los clasificamos de acuerdo con 3 criterios. Vamos a clasificar con 3 criterios el concepto. El concepto, definición y ejemplo, vamos a ver sobre la perfección. A ver, tenemos los conceptos. Aquí hay los conceptos claros y oscuros. Por ejemplo, la parte oscura, cuando aquí David nos dio el ejemplo de mujer, no pudo sacarlo, ¿no? Los claros, dijo, las uñas se cortan las uñas, su pelo es largo o es corto, etc. Esos son los ejemplos claros. Sí. Acá tenemos, dice, bueno, aquí han puesto carro, casa, pelota, ¿no? Pero nos podemos dar otros ejemplos. Y los oscuros son los subjetivos, ¿no? Lo subjetivo, lo abstracto.
no se usa con frecuencia y necesitan una explicación. Aquí tenemos lo que es el ápice, el escatológico. No sé ustedes qué entenderán por esos conceptos de estos. Ápice. Ujú. Escatológico, le dicen, ¿y eso qué? Eso mismo vamos a investigar. Eso es lo oscuro del concepto. Ujú. Y Que no se nosotros, usan. por ausencia a veces de conocimiento de muchos nombres, de muchos principios, a veces no podemos explicar. Entonces, eso pertenece a los conceptos oscuros. Vamos a la Sí, extensión. ¿verdad? Porque a veces hay palabras que se usan en otros países en diferente forma y nosotros aquí las hablamos y son malas palabras y eso es Tien- bueno saber qué quiere decir, ¿no? Porque a veces estamos errando en eso. Nosotros. Tienen otros significados, ¿no es Ajá, cierto? es verdad eso. Exactamente. El mismo objeto tiene otro nombre, el mismo objeto tiene otro significado, o la misma palabra. Quieren- Bueno, eso estaría definiéndose ya en otro ámbito. A ver, tenemos los universales. Entonces aquí vendría ya lo que estamos hablando sobre el silogismo. Los universales se refieren a un todo, Así dice. ¿no es cierto? Los universales se refieren a un todo, los singulares se refieren a un solo objeto y los unívocos pues a un objeto, ¿no es cierto? Nada más. Singulares se refieren, dicen, a un objeto o persona. Aquí está un nombre de persona. Y no a otro. Aquí tenemos lápiz, cuaderno. Acá si decimos Rebeca, Es un si nombre de persona, ¿no decimos, es cierto? nos referimos a una, ¿no es cierto? Al singular. Ujú. Ya. Para avanzar un poquito, que siempre nos coge el tiempo. La exactitud. Son análogos. Tienen varios significados relacionados. O sea, se parecen. Se podría comparar con los sinónimos, ¿no? Sinónimos. Usted dice, puede ser oscuro, puede ser tenue, o cómo se le puede nombrar a un concepto. Los equívocos tienen varios significados no relacionados. Por ejemplo, usted dice, a ver, ¿qué podemos decir? Hierba. No sé si dice que hierba de que comen los animales o que hierba la olla. Eso es, Concepto eso es diferente. en cuanto a los conceptos equívocos. Ajá. Aquí, de ejemplo, tenemos el radio. Puede ser el que nos da música o Radio. un miembro de nuestro cuerpo. Sí, Ajá. acá nos ha puesto ya Hall. Bueno, creo que se comprende esto. Sí, Luego dice. tenemos la definición. ¿Qué ha sido la definición? A ver, ayúdanos a alguien con la lectura de la definición. Yo le hice. Ya, gracias. Definir un concepto consiste en delimitarlo, precisarlo y aclararlo. Para ello se aclaran sus características. Algunos tipos de definiciones son, Continúe nomás. ya, tipo, esencial, accidental, tecnológica, casual. Ya, el esencial, ¿en qué consiste? Decirlo. Decir, Diga, siga nomás. decir lo más importante que exprese la esencia de un concepto. Sí, ese es esencial. Aquí estuvimos hablando recién que era la mujer, entonces lo esencial, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos del ser de la mujer? Que es única, que es tierna, hermosa y atractiva. Trabajador. Acá tener ejemplo, el ser humano es un animal racional. Bueno, es lo que dice el concepto general del hombre, ¿no? Del ser humano. El accidental se dan las características del objeto. El ser humano es un ser bípedo. O sea, tiene dos. ¿Qué tiene? ¿Por qué dice que es bípedo? Porque el ser humano es un ser bípedo. Tiene dos, camina, ¿ya? Camina con los dos pies. Ese es un bípedo. Es un caminante. Camina a dos pies. ¿Quién es el cuadrúpedo? Tiene 4 patas, la vaca. La vaca. Nosotros somos bípedos y la vaca es cuadrúpedo. Bueno, ese es en cuanto a lo accidental. A lo teleológico, se especifica cuál es la finalidad o propósito del concepto.
En ejemplo tenemos el ser humano existe para ser feliz. ¿Sí ve? Teleológica. En causal se especifica cuál es el origen y causa del concepto. El ser humano es producto de la selección natural y la evolución. Depende cuál sea nuestra convicción Ya. de la vida. Bueno, a continuación pues, ustedes ya tienen las actividades en su texto y a los que no lo tienen los voy a enviar a los grupos, como siempre se lo ha hecho. Sí. De deber son las páginas 90 y 91. Sí, sería la 90, 91. 90 y 91. Ya. Ustedes ya realizaron la evaluación del texto, ¿no? Realizando estamos. De la unidad. Esta es la unidad 5. Ya hicieron de la unidad 4, ¿verdad? ¿No? ¿No realizaron? No. Bueno, entonces ahora esta semana lo van a realizar, Listen, ¿verdad? sí, ya está Listen hecho, el anterior. Eso le estaba, ¿De qué preguntando. página Yo Listen? sí les envié ya en el trabajo. Está en la Sí, plataforma. Listen, de la cuarta unidad, la final sí Sí, esa me refería, ya. dijo. Bueno, Sí, en eso este era de momento me hacer. permiten, voy 84, a 85. tomar la lista, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto de compartir con ustedes esta clase. Muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo la próxima clase. Gracias, Listen. Igualmente. Gracias, Listen. Hasta luego. Muchísimas gracias y un lindo fin de semana. Gracias, Liz, igualmente.